El canciller alemán ha soltado una bomba que no le ha gustado para nada a Zelensky. Este comentario implícitamente ha sugerido que Ucrania busque el camino de la rendición. El 65% de los alemanes han retirado su apoyo al envío de armas a Ucrania. Veamos el siguiente informe. Inminente. El 65% de los alemanes ha retirado su apoyo al envío de armas a Ucrania, dejando claro que la paciencia de la ciudadanía ha llegado a su límite. En un escenario donde cada misil lanzado desde Kiev parece más una súplica que un acto de defensa, el hartazgo alemán no sorprende. En mi opinión, ahora es el momento en que deberíamos discutir cómo pasaremos de esta situación militar a la paz más rápido de lo que parece realista en este momento. Sentencia Scholz, consciente de que la victoria de Ucrania es un sueño roto. La paz que Scholz busca es una paz impuesta por las victorias rusas, no una construida sobre ideales de resistencia. Mientras Ucrania intenta mantener las apariencias, el pueblo alemán le ha dado la espalda, cansado de ser el mecenas de una guerra perdida. Scholz, que no es ajeno al declive, ha movido ficha. Es hora de hablar de paz, repite como un mantra, intentando salvar algo de lo poco que queda. Su propuesta, una versión diluida de los fallidos acuerdos de Minsk, es simplemente un intento desesperado de disfrazar la rendición como un esfuerzo diplomático. ¿Ceder territorios ucranianos a Rusia? Eso es lo que está sobre la mesa y Scholz lo sabe bien. Lo que antes fue una promesa de resistencia invencible, ahora es una sombra desvanecida. El desgaste es palpable y no solo en el campo de batalla. Las urnas alemanas hablaron. Más del 30% de los votos fueron para partidos que han criticado el apoyo militar a Ucrania. La alternativa para Alemania y la Unión Demócrata Cristiana han sabido leer los signos de los tiempos. ¿Por qué seguir sosteniendo a un país que ha perdido? El mensaje es claro. Ucrania ya no es la causa sagrada que una vez fue y Rusia ha ganado la partida. Los medios italianos como Fatto Quotidiano lo expresan sin rodeos. La derrota de Kiev es inevitable. La resistencia ucraniana se desmorona, incapaz de frenar el avance ruso. Los informes recientes son escalofriantes. Las tropas de Kiev pierden terreno en Kursk, una región clave que ahora está prácticamente bajo control ruso. Los oficiales de inteligencia en Occidente temen lo peor. En cuestión de meses, Ucrania podría verse completamente desbordada. ¿Pero quién podría sorprenderse? Mientras Ucrania mendiga apoyo, Rusia sigue firme. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mireble, es un gusto saludarte de nuevo y a nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, este nuevo pronunciamiento del canciller de Alemania sin duda que ha volteado el tablero, ¿no? Una noticia realmente impactante. La reciente postura del canciller alemán, como lo vimos en el video, refleja sin duda una derrota de Ucrania y el reconocimiento cada vez más extendido en Europa de que la guerra está perdida para Kiev y que ahora debe rendirse. Pues a pesar de los esfuerzos iniciales por apoyar a Ucrania con armamento y recursos, la realidad en el terreno es innegable. Las fuerzas ucranianas no tienen la capacidad de resistir a una potencia militar como lo es Rusia. Alemania, el país más afectado por este conflicto en términos económicos, es uno de los principales impulsores de este cambio. Pues de este modo, el canciller alemán sugiere que Ucrania debe considerar la rendición y de inmediato entablar negociaciones con Moscú. Este plan recuerda que los acuerdos de Minsk incluyen la posibilidad de ceder parte de los territorios ucranianos a Rusia. Lo que este canciller alemán está haciendo no es un acto de debilidad, sino una respuesta racional a la presión interna y externa. Pues en Alemania los recientes resultados electorales reflejan el descontento con la política de apoyo militar a Ucrania. Y estos partidos como la Unión Demócrata Cristiana critican fuertemente la implicación de Alemania en el conflicto. A nivel popular, el apoyo a Kiev ha disminuido drásticamente y la sociedad alemana está empezando a cuestionar los sacrificios que está haciendo este país por una guerra que está perdida.
Imagínense incluso que países como Italia y Hungría se han pronunciado a favor de un diálogo de paz con Moscú. Y es que la primera ministra Giorgia Meloni ha señalado el estancamiento de las negociaciones que tienen que ver con el respaldo incondicional de Occidente a Ucrania. Italia, de hecho, también enfrenta problemas económicos y no puede, sin duda, seguirse permitiendo el lujo de beneficiar, ¿no?, esta guerra, porque se está hundiendo, en Italia se está hundiendo con esta situación. Igualmente, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha sido uno de los líderes en señalar que la Unión Europea está actuando en contra de sus propios intereses al alinearse con Ucrania. Pero fíjate cómo la tortilla ahora empieza a voltearse, y es que el cambio de postura en Occidente no es solo producto del cansancio, sino también de la realidad estratégica. Y es que esto es increíble. A pesar de que Alemania, es decir, mientras, digamos, ¿no?, que Alemania se quiera lavar las manos y sugiera la rendición, Zelensky insiste en acabar con el ejército ucraniano. Imagínense que el día de hoy, según el medio ruso y a través del canal Telegram, Zelensky insiste en acabar con el ejército ucraniano porque las Fuerzas Armadas de Ucrania enviarán más brigadas con mercenarios y soldados a la región de Kursk. El mando militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el fin de mantener la cabeza de puente creada en la zona fronteriza de Kursk, envía los destacamentos más entrenados a la región, debilitando las líneas defensivas en otras zonas de la operación especial. Pues según los datos, el enemigo transfirió varias brigadas a la zona, anteriormente con base cerca de la ciudad de Vuhledar. También llegaron al lugar los vehículos aéreos no tripulados de la unidad Aves Miagres, considerados los más efectivos de Kiev. Según el comandante del grupo AIDA, para mantener posiciones en la región de Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron allí otra élite de la 72 Brigada de Vuhledar y la 47 Brigada con toda su fuerza, dice el texto de la publicación, ¿no? Y pues sin duda que esto tendrán el mismo destino que las brigadas de élite anteriores, que fueron eliminadas por Rusia y sus cuerpos se apilan en las morgues de Ucrania. Esto es terrible, que sin duda Zelensky continúa e insiste, ¿no?, que él piensa ganar la guerra cuando hasta Alemania le está pidiendo rendición. Así es, Mireles. Totalmente, Virginia. Es que yo creo que Alemania está tratando de tomar una supuesta posición de paz, pero por debajo solo está buscando salvarse, ¿no? Sobre todo el canciller. Pero fíjense que esto va un poco más allá, amigos de Prensa Alternativa, porque la ruptura en la OTAN ya es evidente. Hay fractura en la OTAN. Y esto implica sin duda una desestabilización significativa en la estructura de defensa colectiva, porque vemos cómo Alemania ya está sugiriendo, ya basta, negociemos, le está pidiendo a Zelensky que negocie, ¿no? Y esto significa, como lo dijo Virginia, la rendición. Pues esta supuesta defensa colectiva ya no se ve tan imponente, ¿no? Esta defensa colectiva que ha prevalecido en Occidente desde la Guerra Fría. Entonces, esta organización que supuestamente fue fundada para mantener la seguridad y la paz en Europa, ahora está enfrentando serios problemas internos. Y uno de estos momentos más delicados es la inminente rendición de Ucrania ante Rusia y, por supuesto, cederle parte de su territorio. Este desenlace va a ser percibido y ya está siendo percibido, amigos de Prensa Alternativa, como una profunda humillación para la OTAN y para Estados Unidos, ya que revelaría sin duda su incapacidad para cumplir con la supuesta promesa de apoyo a un aliado cercano, sin involucrarse directamente. Sencillamente esto sería el fracaso militar, geopolítico, estratégico de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, incluso cederle territorios a Rusia simboliza el fracaso de la estrategia de disuasión de la OTAN hacia Rusia.
lo que, por supuesto, quitaría por completo la credibilidad frente a sus propios miembros y además los potenciales aliados que pudiera tener en otras regiones. Entonces, esto podría generar tensiones internas que acabarían con la propia OTAN. Y ya varios países miembros están cuestionando la efectividad de la alianza y están comenzando a hablar de negociaciones, están comenzando a hablar de paz, están comenzando a hablar de que no aguantan las consecuencias de esta guerra sin sentido. Entonces, este escenario no solo afectaría la percepción de la OTAN en términos militares, sino también en el ámbito geopolítico, y la influencia de Estados Unidos y de la OTAN quedarían pisoteadas ante Rusia. Y es que, amigos de Prensa Alternativa, todos los analistas políticos, la gran mayoría de analistas políticos ya están hablando de rendición. El experto militar de la Universidad de Múnich, Carlos Masala, en una entrevista en un medio de comunicación, reveló que el escenario que se viene para Ucrania es la capitulación. Así de sencillo. Y Masala añadió que si Ucrania termina de perder las posiciones que le quedan en la región de Kursk y además en la región de Donbass, pues entonces tendría que negociar y admitir la pérdida de alrededor del 25 y 27% de su territorio, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, este experto destacó que una vez que este acontecimiento se dé, pues sencillamente Ucrania se partiría en pedazos y con ella la OTAN y la influencia de los Estados Unidos. Esto es así de sencillo, amigos de Prensa Alternativa. Entonces, Alemania está buscando irse por las esquinas para no afrontar directamente esta realidad. Pero insisto con esto, expertos militares y analistas políticos ya están hablando que la rendición, la capitulación de Ucrania es inminente, aun cuando Zelensky dice lo contrario, ¿no? Pero esto ya está a la vista. Veamos la segunda parte del informe para continuar con este análisis. Inevitable. Es aquí donde Scholz se encuentra atrapado entre la espada y la pared. El coste de la guerra ha sido devastador para Alemania. Más de 10.000 millones de euros invertidos en una guerra que no solo ha fracasado, sino que ha expuesto las fisuras de la propia Unión Europea. ¿Cuánto más pueden soportar los ciudadanos alemanes? Los líderes europeos están empezando a comprender que seguir apoyando a Ucrania no es solo un error estratégico, sino un desastre político. Y en este caos, Scholz juega su carta de rendición, porque no nos engañemos. Eso es lo que es. No se trata de una paz negociada, es una capitulación en toda la regla. Ucrania, obligada a ceder territorios a Rusia, no tiene otra opción más que aceptar su destino. Lo más irónico de todo es que no es solo Alemania la que empieza a ver la realidad. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también ha dejado claro que Occidente, con su apoyo incondicional a Ucrania, ha sido en gran medida el catalizador de esta tragedia. Y tiene razón. El apoyo occidental, que en un principio parecía un gesto noble de defensa de la soberanía ucraniana, se ha convertido en el ancla que arrastra a Europa a un abismo de recursos y voluntad política. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, no pudo ser más claro. La postura pro-ucraniana de la Unión Europea es autodestructiva. Europa se está destruyendo a sí misma en un intento inútil de salvar lo que queda de Ucrania. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando con una determinación que Occidente subestimó desde el principio. Para Rusia, la negociación que alguna vez fue una opción plausible ya no lo es. El presidente Putin, con una claridad que Occidente ha intentado ignorar,
ha dicho que solo aceptará un alto al fuego si Kiev retira completamente sus tropas de las regiones de RPD, de la RPL, Zaporozhye y de Kherson, y si Ucrania renuncia de una vez por todas a las aspiraciones de unirse a la OTAN. Un trato que hace un año podría haberse parecido razonable, pero que ahora es simplemente un recordatorio de la superioridad rusa en este conflicto. Continuamos con este análisis, amigos de Prensa Alternativa. Virginia, tus consideraciones. Pues sí, esto es interesante, esta noticia que voy a decir a continuación es realmente impactante, ¿no? Hoy se publicó una noticia en donde Zelensky deja claro que cualquier posible negociación de paz o cese al fuego con Rusia, él es la única persona autorizada para tomar decisiones. Esto implica que ningún otro funcionario ucraniano puede hablar o negociar en su nombre. Con esto, Zelensky busca proyectar una imagen de control absoluto sobre las decisiones más importantes del país del país en guerra, ¿no? Esto sin duda puede interpretarse como una maniobra de control de Zelensky, quien busca mantener una imagen de liderazgo fuerte frente a la presión tanto interna como externa. Sin embargo, este tipo de concentración de poder también puede ser problemático, ya que pone todas las decisiones cruciales en una sola persona, lo que puede aislarlo de la realidad del conflicto y las voces disidentes dentro de Ucrania. Incluso fíjense esto, según The Washington Post, el 17 de agosto hubo un rumor de que supuestamente Rusia y Ucrania estaban teniendo negociaciones secretas en Qatar para alcanzar un alto al fuego parcial en agosto, pero que estas conversaciones fueron interrumpidas por la ofensiva militar ucraniana en la región de Kursk. Esto sugiere que a pesar de lo que se muestra públicamente, ambas partes podrían estar buscando maneras de detener el conflicto, aunque sea de manera temporal. Esta noticia resalta una realidad incómoda para ambos lados. Aunque Zelensky y el régimen de Kiev continúan con una postura agresiva, la posibilidad de negociaciones secretas muestra que incluso los actores más beligerantes pueden estar buscando una salida. Al final, este conflicto no solo es entre Rusia y Ucrania, sino que también una guerra mediada por potencias extranjeras como Estados Unidos y la OTAN, que tienen sus propios intereses en juego. Pero lo cierto del caso es que Zelensky se muestra como un líder fuerte, pero esto también podría indicar que hay un temor de perder el control sobre posibles negociaciones, ¿no? Entonces, la interrupción de las conversaciones secretas sugiere que, aunque la guerra sigue activa, hay esfuerzos discretos para lograr una pausa, lo que indica que ambas partes están buscando formas de liberar el conflicto, posiblemente por la presión internacional y el agotamiento interno. Y si esto se le suma a la posición del canciller alemán, pues obviamente creo que vamos, sin duda, a una negociación de paz. Así es, Mirelis. Sí, Virginia, a mí me parece más bien que esta declaración de Zelensky es simplemente respondiendo las declaraciones de cancilleres como el canciller alemán, que pide rendición, y otros políticos que en este momento están comenzando a hablar de rendición, están comenzando a hablar de paz negociada. Entonces, ese supuesto liderazgo que él quiere mostrar en los medios de comunicación es solo humo. Humo. De humo, ¿verdad? Sí, solo humo, Virginia, solo humo Sí. Para tratar de dar una imagen de poder que no tiene, porque Zelensky no tiene ni un poco de poder. Ahí quien manda es Estados Unidos y la OTAN. Zelensky es un simple títere, no tiene ningún tipo de poder. Y cuando la OTAN y Estados Unidos decidan que van a ir a la rendición, Zelensky no va a poder hacer absolutamente nada porque simplemente Zelensky es un peón en este juego. Sí, por supuesto. Y recordemos que los medios occidentales quisieron vender a Zelensky como héroe. Los amigos de Prensa Alternativa se acordarán, hicimos videos al respecto al inicio de la guerra. Entonces, hasta en comerciales salía y por todos los medios de comunicación y redes sociales, vendiéndolo como un héroe, puro humo. Puro humo. Este señor no sabe qué está haciendo, nunca lo supo, simplemente se dedicaba a seguir órdenes, lo que decía el Pentágono, lo que decía la OTAN, y simplemente este señor
lo único que ha hecho es destruir a su propio país, destruir a su propio pueblo, atacar la infraestructura de su propio país. Recordemos que iniciando la guerra, el propio Zelensky mandó a atacar infraestructura ucraniana para luego echarle la culpa a Rusia, recordemos eso, el principio de la guerra. Entonces este señor no sabe absolutamente qué está haciendo, este señor en lo absoluto tiene los hilos del poder en esta situación. De todas, amigos de Prensa Alternativa, lo que sí sabemos es que ya comienzan líderes políticos de derecha a decir que este señor va a terminar en capitulación. Es lo que hemos visto hasta ahora, amigos de Prensa Alternativa. Incluso la fractura de la OTAN es tan evidente, pero tan evidente, que Ucrania continúa buscando formas de contrarrestar eficientemente las bombas planeadoras rusas. Y salió una noticia en TASS con una fuente anónima de la OTAN, quien explica que no tienen manera, incluso la OTAN, no tiene manera de resolver el déficit que hay en la defensa aérea, no solo ucraniana, sino también en la OTAN, ¿no? Así lo dice esta fuente anónima. Entonces, según esta publicación, las bombas aéreas rusas con un módulo universal de planificación y corrección asestan golpes destructivos a las posiciones de las tropas ucranianas y esta, según la fuente, es la razón principal del avance exitoso de las fuerzas rusas. Al mismo tiempo, Washington y Ucrania, además de los estados aliados, continúan discutiendo cuáles son las mejores prácticas para poder soportar este tipo de armas, aunque no hemos encontrado la solución. Esto lo dice una fuente de la propia OTAN. O sea, estos señores no saben qué hacer con Rusia, amigos de Prensa Alternativa, es la verdad. Rusia los tiene loco a todos. No saben qué hacer, no saben cómo defenderse, no saben cómo defenderse. Rusia los ha atacado por todos los frentes. Y Rusia no está manejando solo una guerra moderna ni tecnológica. Rusia está manejando todo, señores. Rusia ha atacado y ha eliminado tanques con soldados motorizados. Hemos visto la cantidad de publicaciones, videos, porque no solo está en papel ni escrito en un medio de comunicación, sino que el Ministerio ruso ha publicado los videos de estos soldados motorizados eliminando tanques. Lo hemos visto nosotros y lo hemos publicado acá en Prensa Alternativa. No es el humo que Zelensky suele esparcir por los medios occidentales, no. Hay pruebas concretas de todas las operaciones exitosas que Rusia ha tenido. Bueno, hay museos con cementerios de las armas, tanques y todo lo que ha destruido Rusia en esta guerra. Entonces, el propio funcionario de la OTAN está diciendo que no han encontrado solución. O sea, en la OTAN no han encontrado solución para parar a Rusia. Esto lo dice una fuente de la propia OTAN. Este funcionario también coincidió con la opinión de John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y durante su anuncio, Kirby enfatizó que los misiles ATAC son ineficaces para resolver el problema, porque la mayoría de los aviones de transporte rusos están fuera de su alcance. Fuera de su alcance, o sea, están fuera de ranking.
están fuera de ranking. Rusia los ha superado en todo y estos señores no saben cómo parar a Rusia. Alemania lo sabe y entonces, bueno, ya comenzó a hablar Scholz diciendo a Zelensky sobre la opción, le pone la opción sobre la mesa de una supuesta paz negociada que entre líneas es la capitulación. Cederle los territorios a Rusia en los términos del presidente Vladimir Putin, retirar a sus tropas y desistir de la idea de unirse a la OTAN. Simplemente perder la guerra. Y esto sería, bueno, el fracaso total y sería como el punto de quiebre para la propia OTAN y Estados Unidos. Perderían el poder, así de sencillo, perderían el poder geopolítico que habían mantenido desde la Guerra Fría. Vamos a ver, amigos de Prensa Alternativa, la última parte de este informe y hacemos las consideraciones finales. Rusia no tiene prisa por negociar. ¿Por qué debería? Los avances en el terreno militar y diplomático le han dado una ventaja que es prácticamente imposible de revertir. Para Rusia, Ucrania está acabada. Solo queda una solución: la rendición total. Mientras tanto, Zelensky, en un intento desesperado por mantener su relevancia, ha anunciado un nuevo plan de paz que presentará a los líderes del G7, a Joe Biden, Kamala Harris y Donald Trump. Pero la realidad es que este esfuerzo no es más que una pantalla de humo. Zelensky ya no tiene el control y sus aliados lo saben. Estados Unidos ya tiene preparado el plan de escape para el presidente ucraniano. Florida será su destino final si todo se desploma. Tony Shaffer, ex agente especial estadounidense, lo dejó claro. Zelensky tiene una salida si la situación se vuelve insostenible, y todo indica que ese momento está muy cerca. Mientras Alemania se enfrenta a su propio dilema político, Rusia sigue avanzando. Scholz puede intentar salvar su reputación, puede tratar de pasar a la historia como el canciller de la paz, pero lo que realmente está ocurriendo es una victoria aplastante de Rusia. Ucrania no tiene nada con qué negociar. Las fuerzas rusas no solo han tomado el control en el campo de batalla, sino también en el escenario diplomático. Scholz no está liderando una paz, está facilitando una rendición humillante. En última instancia, la paz que Scholz promete es simplemente un reflejo de la derrota. Ucrania ha perdido y Rusia, con su paciencia y su estrategia implacable, ha ganado. Occidente, que alguna vez fue el bastión de la libertad y la resistencia, ha quedado en silencio. Qué conveniente pedir una tregua cuando estás contra las cuerdas, con las ciudades en ruinas y el respaldo de Occidente evaporándose. Si la situación fuera al revés, ¿realmente estarían dispuestos a detener su ofensiva? Ofrecieron la cabeza de Zelensky inesperado, pero no sorprendente, en el despiadado tablero de la geopolítica. En los despachos ocultos de Bruselas y Washington, las discusiones ya no giran en torno de cómo salvar a Ucrania, sino cómo salvar su propia reputación. Y Zelensky es el primer sacrificio que se considera. Sí, el mismo Zelensky, que alguna vez fue ensalzado como el símbolo de la resistencia, ahora es visto como un obstáculo para las negociaciones con Moscú. Las mismas potencias que lo elevaron ahora planifican su salida silenciosa, como si fuera un peón más en un juego que ya no controla. Entregar a Zelensky sería el movimiento final para cerrar este capítulo incómodo y sacudirse las consecuencias de un apoyo que ya no es rentable. Al final, su figura se convierte en una ficha descartable. No el héroe que alguna vez representó, sino el precio que están dispuestos a pagar por una salida que preserve sus propios intereses. Virginia, tus consideraciones finales. Pues sí, vale, esto sin duda es algo insólito. El principal obstáculo para la paz sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Que hasta ahora ha estado satisfecho con prolongar el conflicto para debilitar a Rusia. Y para que vean por qué yo lo digo, Estados Unidos sigue empeñado con la guerra, ¿no? Es porque recientemente hubo un ataque a un edificio residencial cerca de Moscú y el general de división de aviación Vladimir Popov de Rusia reportó que los drones ucranianos que atacaron este edificio no eran drones ucranianos porque ni de broma tenían esa capacidad bélica, digamos, ¿no?
asegurando que sin dudas eran estadounidenses. Pues lo interesante aquí es que este general ruso ha puesto en duda que estos drones pudieran haber volado desde Ucrania hasta Moscú por su cuenta. ¿Y por qué creen esto? Porque sin duda que los drones que están usando las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen el alcance ni la potencia suficiente para hacer un vuelo tan largo, según el general, ¿no? Estos drones con motores comparables a los de cortadores de césped no podrían cubrir distancias de 100 a 300 kilómetros sin ayuda. Es decir, esto sin duda es un ataque indirecto de los Estados Unidos contra Rusia. Este tipo de ataque demuestra que la guerra no solo se limita a Ucrania, ahora está tocando el corazón de Rusia, lo que incrementa las tensiones y las posibilidades de una escalada mayor. Pero es que lo que quiere Estados Unidos es sin duda, y también los miembros de los países de la OTAN, es seguir esto, ¿no? Seguir esto hasta sus últimas consecuencias y realmente ya con esta posición del canciller alemán, pues esto se está revirtiendo, ¿no? Es importante destacar que en una reciente entrevista, un influyente politólogo, quien es además presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, cuestionó las garantías nucleares de Estados Unidos porque dice que la potencia del norte usa a sus aliados como peones, protegiendo siempre sus propios intereses a costa de otros. Entonces, bueno, esto es, digamos, más lo mismo, pero sin duda que ahora con esta posición del canciller alemán, pues esto se revierte, señores. Así es, Mirelis. Totalmente, Virginia. En todo caso, Estados Unidos no sabe qué hacer tampoco. Donald Trump ha hablado incansablemente sobre llegar a acuerdos, hablar sobre negociaciones para finalizar la guerra. En todo caso, Biden no quiere irse sin tratar de escalar este conflicto a otros niveles porque no quiere aceptar que ha cometido muchísimos errores. Este señor ya lo están considerando como uno de los peores presidentes en Estados Unidos. No solamente porque ha mermado las arcas estadounidenses para financiar una guerra que ha perdido, sino por el colapso completo que ha causado en territorio estadounidense, ¿no? Crisis energética, eléctrica, económica, desempleo, altas tasas de interés. Y en este sentido, este señor quiere como poner como una distracción, digámoslo así, ¿no? Y usar Ucrania para escalar un conflicto y que toda la prensa mundial e internacional esté enfocada en voltear la mirada de la mala gestión que ha cometido este señor y que en política internacional ha llevado a Estados Unidos a la nada. Porque todos estos errores tácticos, estratégicos, militares, el gasto, todo esto que ha causado este señor, sin duda alguna es reflejo de un político que se le acabó la carrera. Totalmente. El señor ha cometido desastre sobre desastre, escándalo sobre escándalo, y ha llevado a su país a una crisis y a una espiral que van a tardar mucho tiempo en solucionar, y no solo a su propio país, sino metió a la Unión Europea también en esta crisis. Ha convertido Ucrania en un monstruo para destrozar recursos, armamentos. La corrupción en Ucrania se ha llevado todo el dinero que le han invertido estos países de la OTAN, y sobre todo Francia, Alemania, la Unión Europea en su conjunto, que ha estado dándole muchísimo dinero a Zelensky, y este señor se ha llenado los bolsillos. Bueno, este señor tiene casas en Florida, ¿no? Y se están planteando ya que este señor terminará en Florida huyendo como un cobarde, pero con los bolsillos llenos, ¿no? De todo lo que ha podido sacar de este conflicto. Y fíjense que tanto es así que aunque ya se ven estas
costuras en Occidente, aunque ya muchos expertos están hablando del fracaso. Bueno, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional dice que los líderes occidentales temen seriamente las consecuencias que podrán surgir luego de la pérdida de la región de Kursk. Las palabras del político estadounidense fueron expresadas a través de los medios de comunicación como Wall Street Journal. Y entonces él dice, hay preocupación, ¿no? Hay preocupación de que Zelensky pierda la guerra. Hay preocupación de que los nuevos ataques a la región de Kursk sea algo así como un atracón de azúcar que será lamentado en pocos meses. Incluso, dice él, será lamentado en 6 a 8 semanas, dijo este exfuncionario de Estados Unidos. Los expertos occidentales, amigos de Prensa Alternativa, basándose en las declaraciones del gobierno de Zelensky, del propio Zelensky, de los líderes de la OTAN, de Estados Unidos, coinciden que ya Zelensky no es un líder y plantean que las nuevas movidas de Zelensky en supuestamente fortalecer sus posiciones políticas y militares en la región de Kursk antes de iniciar conversaciones a una solución pacífica al conflicto con Moscú es solamente una distracción. Dicho, amigos míos, por este exfuncionario estadounidense. No lo decimos nosotros acá. El propio funcionario dice que esto simplemente es una distracción. Resalta que, de hecho, resulta que las propuestas del presidente ruso Vladimir Putin para una resolución diplomática del conflicto antes del ataque de Kiev a Kursk eran mucho mejores de lo que ahora va a poder negociar Zelensky. El jefe de Estado afirmó, estamos hablando del presidente Vladimir Putin, que no tiene intenciones con dialogar con terroristas que han atacado a población civil todos los días. Entonces, fíjense cómo ya Estados Unidos está claro, amigos. Van a terminar en una rendición con los términos del presidente Vladimir Putin y esto será el punto final para el poder de la OTAN y de Estados Unidos. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Virginia, gracias por compartir este espacio con nuestra audiencia. Así es, Mirelvis, un gusto haber analizado el día de hoy esta noticia que sin duda, bueno, marca la pauta, ¿no? En lo que es el tablero de la geopolítica mundial y estaremos acá muy pendientes de los próximos acontecimientos. Totalmente. Amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Interactúen con nosotros, nos encanta estar pendiente de todas sus sugerencias y de todos sus comentarios. Por favor, denle me gusta al video y suscríbanse a nuestro canal, es lo único que nosotros les pedimos para que se mantengan en sintonía con nosotros y puedan estar actualizados y ver toda la información que se desarrolla día a día en el tablero geopolítico mundial. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad. Chao, Virginia. Chao.